Floricanto presenta. Alegre la mañana que nos habla de ti. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Sabemos de la relación profunda que existe entre fe y milagro. El domingo pasado escuchábamos 2 milagros de Jesús relacionados con la fe de quienes se lo pedían. Y en varias ocasiones nuestro Señor dice: tu fe te ha curado, que se haga en la medida de tu fe. Mujer, qué grande es tu fe. Es decir, nuestra fe en Dios hace posible que Dios realice el milagro. Hoy, en este texto que acabamos de escuchar del Evangelio, sucede exactamente lo contrario. No hay milagros porque no hay fe. Y es muy importante reflexionar en esto, porque quizá nosotros nos encontramos en ocasiones en esa situación. Nuestro Señor Jesucristo acostumbraba ir a la sinagoga a escuchar. Ahora se levanta a enseñar. Cuando la gente lo escucha, surgen 2 preguntas. La primera causa asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Pero las segundas preguntas que ellos se hacen son muy diferentes. Del asombro pasan al desprecio. ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María? No conocemos a sus parientes, no viven aquí entre nosotros. Entonces, esto no puede ser. No puede ser porque, de acuerdo a aquellos criterios, nada más la gente honorable que pertenecía a las grandes familias o a las de los sacerdotes era de donde ellos creían que podían venir verdaderas enseñanzas. El origen de ellos no les permite ver que esto pueda ser algo de Dios. Lo dirá en alguna ocasión otra persona: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Es decir, para ellos Cristo es alguien común y corriente, como nosotros decimos. Y de la persona común y corriente, de la persona ordinaria, no puede venir algo de Dios. No puede venir lo extraordinario de alguien ordinario. ¡Qué triste concepto! Y al igual que ellos, a veces también nosotros así estamos, cuando nada más vemos con los ojos del cuerpo, cuando no hay mirada de fe, cuando nos quedamos en la envoltura del regalo, en lo de afuera, y no vemos el valioso regalo del interior, cuando no descubrimos lo que hay más allá. Se nos olvida que el Señor nos dice:
Mis caminos no son tus caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y esa incredulidad impide los milagros. ¿Cuántos milagros se han quedado en el plano, en el proyecto de Dios que no se realizaron porque a nosotros nos faltó fe? Podemos decir de una manera figurada, ¿cuántos milagros están en las bodegas del cielo, listos para enviarse a la tierra, pero no se envía porque no se encuentra a esa persona que con la fe los puede hacer realidad? Y esto debe cuestionarnos a ti y a mí, porque Jesús dice, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa, por eso que Él vivió ahí. Esto significa que también muy cerca de nosotros hay personas de las que Dios se quiere valer para hacer sus maravillas, pero nosotros únicamente creemos que Dios nos puede hablar por medio de grandes personalidades, por medio de personas venidas de otra parte, no por alguien que vive en mi casa, no por un familiar, alguien que yo conozco a sus parientes, alguien que es igual que yo, como decíamos ahorita, alguien común y corriente, no puede ser. Y estamos limitando la acción de Dios a aquellas personas por las cuales nosotros creemos que Él se va a comunicar y nos va a transmitir su gracia, cerrando los ojos a tantas personas que viven tan cerca y que por nosotros conocerlos, incluso quizá también conocer sus fallas o defectos como todos tenemos, creemos que no es posible. ¿Por qué? Porque nos quedamos nada más, repetimos, en lo que se ve, por su condición social, por su profesión, porque vive entre nosotros, no le creemos. Hoy el Señor te dice y me dice y nos dice a todos, allí estoy, en los cercanos, en los próximos, descúbreme, ten una mirada de fe. Es el Señor que nos dice en otras ocasiones, lo que hiciste a alguno de aquellos más pequeños, es a mí a quien lo hiciste. Es Jesús que quiere que lo reconozcamos presente cuando damos, pero también que lo reconozcamos presente cuando Él nos quiere dar. Ojalá que no le cerremos la puerta a Cristo, haciendo que Él no pueda. Y no pueda no porque no tenga poder, no pueda porque no haya fe. Que nosotros nos abramos para que Él realice los proyectos que tiene con nosotros. Y que escuchemos esa frase que el Señor nos dice en el Apocalipsis, donde nos invita a reconocerlo y a abrirle para que llegue a nosotros. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré con él. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula La montaña del esfuerzo. El hijo del rey era un valiente niño que estaba destinado a convertirse a su tiempo en rey. En su país, todos los príncipes, al llegar a los 16 años, tenían que cumplir una misión: alcanzar la cima de la montaña del esfuerzo en tan solo 21 días. De esta misión dependería cómo sería su reinado. La montaña del esfuerzo era un lugar sagrado, y en caso de que conquistara la cima, al príncipe se le concedía el poder que podría aplicar durante todo su reinado. Este gran poder consistía en permitirle, o más bien, en ganarle a todos los habitantes de su pueblo que pudieran conseguir los bienes materiales sin esfuerzo. Aunque en las últimas décadas el pueblo había logrado ser muy próspero, también el pueblo deseaba que alcanzara el hijo del rey la cima, para así disfrutar la vida sin esfuerzo. Llegó el día en que el joven tenía que marcharse. Todo el pueblo acudió a su partida para animarle a lograr tan ansiada hazaña. Su padre, el rey, se despidió de él con un fuerte abrazo y le entregó un colgante con un medallón de oro y le dice: sabrás su significado en el momento oportuno y sé que como mi hijo tomarás la mejor decisión. Entonces el hijo se lanza a la conquista de la cima de la montaña. Los primeros días fueron complicados porque tuvo que andar más de 10 horas diarias. La misión se hizo todavía más dura al quedarse sin comida y tener que alimentarse con lo que la naturaleza le ofrecía. Cada vez la cima estaba más cerca
pero pesaban más aquellos días, pues sus fuerzas flaqueaban. Aún así, no se rindió. Su papá le había enseñado a luchar hasta el final, y él tenía ganas de honrar a su padre, consiguiendo llegar a la cima de la montaña. Se decía, tengo que ser un buen hijo y conquistar la cima de la montaña para que mi padre esté orgulloso de mí. Habiendo pasado 20 noches y aunque el frío apretaba, sabía que esa sería la última noche para después ya estar en casa. Estaba tan cerca de la cima que podía empezar a saborear el triunfo. Los nervios le llegaron, así que en esa mañana se levantó muy temprano, apenas los primeros rayos del sol tocaron su rostro. Y aunque el tramo que le quedaba era poco, era bastante duro, pero se sentía muy confiado. Tenía las fuerzas necesarias para conquistar la cima. Si miraba hacia abajo, solo era para pensar en todo el esfuerzo que tuvo que hacer, en todo lo que le costó llegar ahí. Pero a pocos metros de la cima se encontró con un baúl que le obstaculizaba el camino. Sorprendido pensó, qué raro, nadie me había comentado nada sobre un baúl. En vez de seguir avanzando, decidió abrirlo. Y ¡oh sorpresa! Levantando la pesada tapa del baúl, se encontró decenas de collares iguales que el que su padre le había entregado. Encima de aquellas medallas y monedas de oro había una nota que se podía leer claramente. Si quieres, puedes llegar a la cima y conseguir que durante tu reinado nadie tenga que esforzarse y trabajar por obtener sus bienes materiales. Pero, ¿crees que podrías valorar todo lo que te ha costado llegar hasta aquí si no hubiera sido porque te has esforzado en conseguirlo? Se quedó el hijo del rey reflexionando sobre las palabras de aquella nota y después de un rato, con determinación, tomó un collar y cerró el baúl para después bajar al pueblo. Todos lo estaban esperando y a ellos les comunicó que él tampoco había podido llegar hasta la cima de la montaña. Mas sin embargo, después de comunicarle esto a todo el pueblo, fue inmediatamente feliz a abrazar a su padre el rey, y a él le colocó el medallón de oro que él había tomado del baúl. El rey, su padre, le sonríe y lo abraza orgulloso de tener el hijo que tiene. Mis hermanos, esta historia nos permite situarnos en dos puntos muy específicos. Primero, la idea de que otros se esfuercen para que nosotros estemos bien es muy cómodo. Que otros trabajen, que otros se sacrifiquen, que otros sufran algunas circunstancias para ganar para nosotros beneficios, mientras que nosotros solo somos espectadores. Así como el pueblo de esta reflexión, esa es una actitud muy egoísta y lamentablemente hay muchos que tienen esta actitud. Y segundo, la acción del hijo del rey, que pudo coronarse de gloria por un momento y cubrirse de elogios y aplausos por un acto de soberbia, pero después sufrir el resto de su vida cargando la asedia de un pueblo que no se iba a esforzar. Lo supo evitar esto actuando con sabiduría como su padre el rey. Así nosotros, mis hermanos, vivamos de tal manera que nuestro Padre Dios esté orgulloso de nosotros, porque aunque caigamos por nuestra debilidad, nos podemos levantar. Nos debemos de levantar una y otra vez con esfuerzo. Es con esfuerzo, con disciplina, que se pueden conquistar las virtudes, las actitudes, que se puede lograr una verdadera y profunda conversión con sabiduría. No vayamos, mis hermanos, por la vida metiendo la pata y mucho menos echando culpas a los demás. Entendamos, todos, absolutamente todos, tenemos una misión. La misión de ser felices, la misión de superarnos, la misión de vivir en el amor. Hay que esforzarse en el día a día para hacer la voluntad de Dios. Hay que orar como si todo dependiera de Dios y hay que trabajar como si todo dependiera de nosotros. Que Dios les bendiga.
Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. En una ocasión le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles: ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Quizá ahora nos encontramos tristes por no poder hacer tantas cosas que antes hacíamos, por no poder vivir como antes vivíamos. Pero no se nos olvide, esta tristeza se va a convertir en alegría cuando volvamos a hacerlo. Y va a llegar ese momento, si todos, tomando los diferentes cuidados que debemos de tener, vivimos este tiempo así como se nos recomienda y como sabemos que debemos hacerlo, bien conscientes de que esta tristeza va a transformarse en alegría. Sigamos poniendo todo nuestro empeño, pongamos todo aquello que necesitamos poner para que juntos consigamos salir de esta situación y llegar a la alegría que nos da la satisfacción de haber cumplido. Para un tiempo difícil, una palabra de Dios, una palabra de esperanza. Lo que hemos compartido en esta media hora habrá de servirnos durante la semana que estamos iniciando. Ojalá nos encontremos aquí mismo el próximo domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.